¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nosotros estamos muy contentos por poder estar en este espacio en el cual damos oficialmente inicio a este proyecto que llevará el título de Camino, en el cual tenemos pensado profundizar en temas sobre el mundo de la fe, en temas que tienen que ver con el ámbito espiritual, siempre con respeto y siempre queriendo proponer que las cosas fluyan de una manera más natural, que sean más entendibles para todos, tengan conocimiento, ¿no?, del mundo de la fe. Y para eso hemos decidido iniciar con todo, con un invitado muy especial, en el cual vamos a poner sobre la mesa muchos temas, pero creo que todos son para el bien personal, pero principalmente para el bien de los que nos rodean. Irra, tenemos con nosotros a nuestro hermano, que es nuestro hermano en la fe, pero es pastor del Evangelio de Jesús, y es nuestro amigo Israel García López. Gracias por aceptar la invitación, Irra. Con gusto, mi amigo. Es un gusto estar contigo, también con los chicos. Sin duda, la propuesta, lo que tienen hermanos, sin duda es de mucha bendición para la iglesia. Así es que, pues, me dices cómo iniciamos. Sí, pues bueno, yo creo que algo que es súper interesante es que yo creo que por mucho tiempo deseamos tener espacios así. Sí, sin duda. Espacios en el que tuviéramos la oportunidad de hablar de una manera más fluida, pero también de una manera en la que se sintiera más cercano, ¿no? Más amigo, más… Sí. No le quiero llamar como sin el respeto posible, sino todo lo contrario, con respeto, pero de una manera más ligera, más alivianada sobre el mundo de la fe. Y creo que la dinámica que vamos a proponer el día de hoy nos va a encaminar sobre una reflexión que quizá está muy cercana hacia nosotros porque está presente en nuestro día a día, pero que difícilmente le ponemos la atención que se debe, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a poner sobre la mesa algo que tiene que ver con el mensaje especial que al menos en el mundo de los creyentes en Jesús, del cristianismo, está tan cercano, que es la buena noticia. La buena noticia la hemos visto desde distintos matices, pero me gustaría ir iniciando por esto, Isra. ¿Cómo podríamos definir el Evangelio, la buena noticia? Muy bien. Bueno, a mí se me hace un poquito, a lo mejor, difícil llegar a definir un concepto muy limitado, pero a mí me gusta mucho lo que la palabra presenta. El primer evangelio canónico, que en algún momento lo llegamos a platicar, es el evangelio de Marcos. Y ahí me encanta cómo Marcos presenta el evangelio. Si no ponemos atención, cuando la Biblia termina, mejor dicho, el Antiguo Testamento, la literatura que naturalmente forjó la fe del pueblo judío, termina el Antiguo Testamento con un mensaje de juicio, pero también un poquito con desesperanza. Y eso es muy importante porque así, si tú solamente lees el Antiguo Testamento, te quedas con eso, ¿no? Pero Marcos presenta en su evangelio, la llegada del Mesías como el cumplimiento de todas las promesas que Dios da al pueblo. Y me encantan los primeros versos, porque primeramente vuelve a retomar porción de Isaías y se presenta a Jesús. Y este Jesús, con todos los signos y símbolos que aparecen en el evangelio, significa la fidelidad de Dios, pero esto se encarna en la nueva humanidad. Y a mí me encanta ese mensaje de la nueva humanidad, porque sin duda lo que vamos a comentar más adelante es que en situaciones complicadas y difíciles, cuando a lo mejor pensamos que no hay forma de poder salir, cuando las situaciones se nos van de las manos y el poder humano, mejor dicho, el poder del creyente está completamente limitado, Dios intercede en el mundo, intercede en la historia y transforma todo. Y el mensaje del evangelio es una promesa de esperanza. Nos dice que la muerte, por ejemplo, no tiene el poder totalitario, ¿no? Que el pecado, que la maldad no han ganado, y que quien va a ganar y quien ya ganó es Dios. Entonces, en Jesús todo esto se ve real. Y inicia el primer capítulo diciendo Jesús, cuando inicia después de su bautismo, que el reino de los cielos está aquí y ahora.
Y naturalmente, nosotros como mexicanos cuando escuchamos, no sé, cuando platicamos con alguien, y disculpa amigo, algo que nos pasó a nosotros, que oye, ando cerca, por ejemplo, ¿no? No sabemos dónde está la persona, si está a una hora, si está a unos minutos, a una cuadra. Para no sé, comunicarnos como mexicanos, pues el estar cerca dice muchas cosas. Sí, claro. Pero justamente en Marcos lo que significa es que el Evangelio está aquí y ahora, se está acercando, anuncia que lo está llenando todo, que ya lo ha llenado todo, que no hay ningún espacio, ninguna dimensión del ser humano que no pueda ser afectada por el Evangelio. Entonces, lo que empieza a presentar Marcos más adelante a mí me encanta, porque empieza a presentarnos el Evangelio en situaciones complicadas, en situaciones donde Jesús no tiene beneficios, donde no tiene ventajas, donde los discípulos se ven afectados, el Evangelio está presente, ¿no? Pero me gustaría que continúes y seguimos platicando. Es bien interesante esta parte que mencionas, porque justamente entender que la visión de cada uno de los evangelistas no es la misma, ¿no? Claro. Cada evangelista nos presenta al Jesús que conoció y al Jesús que quiere compartir también. Y en esa propuesta que hace Marcos, él inicia diciendo, esta es la buena noticia de Jesús, ¿no? Correcto. Este es el Evangelio. Para Marcos, la buena noticia es una persona. Sí. Y al menos desde esta perspectiva, como lo venimos manejando, decíamos al comienzo que este espacio quizá lo hubiéramos querido tener desde hace años. El fin de tener un espacio donde se pueda hablar tiene que ver porque tienes un mensaje que proponer, un mensaje que compartir. Y en esta dinámica en la que estamos envueltos, nos encontramos con características muy específicas del tiempo en el que estamos, que exigen cambios, existen renovaciones, existen aproximaciones y también exigen que el creyente como persona, como ciudadano, como amigo de la sociedad, pueda presentar de una manera distinta el Evangelio. Entonces, creo que podemos empezar proponiendo algunas características de la sociedad que hoy tenemos. A mí me gustaría, por ejemplo, poner sobre la mesa que es una sociedad que requiere respuestas inmediatas. Uh-huh. Ya no existe tanto esta parte como de quizá reflexionar, como de empezar a estudiar respecto a la respuesta, sino estamos en el tiempo de la inmediatez. También tenemos que casualmente ya no hay tiempo para nada. Siempre decimos, es que el día se me hizo chiquito, el estrés y otras más, ¿no? Uh-huh. Sí, es curioso lo que comentas porque la pandemia que nos ha pasado, la pandemia que acabamos ahorita de vivir y todavía estamos en la parte, creo, final de esta situación, nos invitó, nos desafió, ¿no? Como creyentes, como iglesia, a tener una comprensión diferente de lo que significa el Evangelio y aquí y ahora. A mí me llama mucho la atención porque en ese tiempo de pandemia para muchas personas el hecho de poder cerrar los templos, el hecho de no poderse reunir, estar con la iglesia, ser iglesia, le afectó mucho en su forma de comprender a Dios, a Cristo, a la vida, el Evangelio. Y es correcto lo que dices. Ahorita, ¿qué pudiéramos decir o cómo pudiéramos hablar sobre el Evangelio? Si nosotros queremos simplemente dar respuestas rápidas, pues la persona o las personas se van a sentir a lo mejor en ese primer momento como que satisfechas, pero esa respuesta a lo mejor no les invita a nada, no les suma nada, no les permite ser transformados. Y lo que realmente el Evangelio propone de ser transformados, de ser una nueva humanidad, no se cumple. Entonces, creo sin duda que la pandemia que hemos vivido nos dio la gran oportunidad de darnos cuenta que a lo mejor esas respuestas que teníamos o esas comprensiones que teníamos del Evangelio de Jesús y de Dios no siempre fueron las más sanas, las más adecuadas, las que nos permiten realmente ser creyentes de verdad. Y creo que es una gran oportunidad para preguntarnos, bueno, y ahorita que ya ha terminado la pandemia, o que está terminando, primeramente Dios, y que nos enfrentamos a una nueva realidad después de la pandemia, ¿qué sigue? ¿Cómo podemos ser iglesia? ¿Cómo podemos ser creyentes? ¿Cómo podemos seguir hablando de un evangelio real aquí y ahora? Precisamente el resaltar las características que tiene nuestra sociedad nos hace nuevamente volver a redimensionar qué tan necesitados estamos de proyectar a Cristo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, las nuevas generaciones
Les hablamos, por ejemplo, de Elías, de David, de Moisés. No les dice mucho, ya no. ¿Por qué? Porque la forma de entender y concebir, de poder vivir la fe es diferente. Creo que sin duda ahorita se necesita personas fieles, creyentes fieles, que puedan ser un testimonio vivo del Evangelio, de su fe en Jesús, pero lo necesitan ver, necesitan platicar con ellos, ¿no? Entonces yo creo que esto sí, sin duda nos da la oportunidad de revisar varias situaciones. Y es importante decir, Isra, que esta reflexión que estamos teniendo sobre la fe no es algo que haya pasado ahorita, ¿no? Sino que creo que cada generación ha tenido su tiempo para reflexionar sobre lo que cree y sobre lo que lo define. Decíamos en la previa, cuando estábamos platicando sobre lo que íbamos a poder compartir, que un filósofo alemán, Karl Jaspers, él definió el periodo del año 800 a.C. al 200 como tiempo axial. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que durante ese periodo de tiempo, esos 600 años, hubo una revolución en el pensamiento a nivel general. Y esa revolución incluyó que varias de las religiones que incluso preexisten hasta hoy tuvieron su génesis ahí, ¿no? Igual las corrientes de pensamiento como la griega, la parte de las leyes romanas, ese gran auge se dio durante ese periodo, la religión mesopotámica, la religión israelí, todas esas tuvieron su nacimiento en esa época. ¿Y cuál es la constante que maneja este filósofo? Es que dice, hubo un momento en el que todos, no quiero decir que se cansaron, sino que dijeron, sí es cierto, tenemos nuestros dioses, tenemos nuestro Dios, pero ¿cuál es mi papel en el ajedrez de la existencia? Sí es cierto que yo creo en Dios, sí es cierto que yo creo en mis dioses, sí es cierto que incluso no creo en nada, creo más en mi pensamiento, pero ¿para qué creo? Y creo que hoy, viendo a más de 2000 años hacia enfrente, volvemos a encontrarnos con una sociedad en la cual tenemos ahora movimientos sociales, movimientos políticos, las religiones se están reinventando, se han dado cuenta quizá que la forma en la que creían ya no es suficiente, ya no responde a las necesidades, y nos encontramos ahora con un nuevo tiempo eje. Y no sé si tú te habías dado cuenta ya de eso, ¿no? Sí, claro, yo soy todavía de una generación en la cual cuando mis padres, ¿no?, me daban ciertas enseñanzas, era respetar en todo momento al profesor en la escuela, a los abuelos, a las personas adultas, a donde yo fuera. Pero también es muy importante que este término que es ya muy conocido en nuestro tiempo de la posmodernidad, sí, nos encontramos en otro tiempo en el cual hay un gran movimiento sobre los pensamientos, las instituciones, por ejemplo, se vienen abajo, y eso ya lo hemos escuchado y me llama a mí mucho la atención porque vivimos en una época en la cual la religión ya no significa mucho, ¿no? Realmente para muchas personas la religión es algo que no debería de existir. El matrimonio, por ejemplo, es algo que ya no inspira nada para muchas personas. Unos lo llegan a ver como algo retrógrada, antiguo, no debería ya estar en la sociedad. Incluso, innecesario, ¿no? Claro. Y así como varias situaciones, no se cree, por ejemplo, en la policía, no se cree ya en el ejercicio político, entonces, de los partidos políticos. Entonces, yo creo que en esta época, cuando también nos damos cuenta que pues, lo que antes nos daba identidad, nos daba seguridad, ya no es suficiente. Muchas personas no creen en nada, no confían en nada, y creo que a todos nos ha pasado. Si ahorita salimos a la calle y vemos patrullas de policías, en lugar de sentir seguridad, no siempre sentimos eso, sentimos otras situaciones, dudamos de todo, desconfiamos de todos. Entonces, hablar de la religión también es hablar en esos sentidos, ¿no? En esas comprensiones de, pues no me da seguridad, desconfiamos mucho del discurso, y en este movimiento de decir, ok, algo que me llamó la atención de lo que comentabas es, ok, tenemos a nuestro Dios, pero ¿cuál es nuestra participación social? ¿Qué nos corresponde hacer a nosotros? Ahorita creo que no hay una identidad con la iglesia, no hay una identidad con Dios,
y no hay un compromiso social. Y creo que tendríamos que permitirnos que, pues pensar lo que ahorita está aconteciendo, ¿no? Darnos la oportunidad de darnos cuenta que mucho de lo que está sucediendo pues nos está afectando, quieramos o no, y eso es importante revisarlo. Este personaje que te comentaba Isra, Jaspers, mencionaba en un juego de palabras en uno de sus libros que ser hombre es ser libre. Y decía, el sentido de la historia es que nos convirtamos realmente en hombres. El juego de palabras es que realmente seamos libres, ¿no? Y creo que basta con ver nuestra dinámica actual, con darnos cuenta que a veces hay cosas que nos llegan a distraer de más y que nos hacen indirectamente ser esclavos de ellas, ¿no? E inclusive una fe fundamentalista, una fe basada en los dogmas, más que en la persona de Jesús, creo que también nos llega en ocasiones a esclavizar. Y esa esclavitud, una vez que se le agrega el valor de ser crítica, se desvanece. ¿Por qué? Porque te das cuenta que sí, solo sí, Cristo es el único que puede darte esa libertad para que entonces puedas disfrutar de tu presente y de ver hacia el futuro, no tanto a lo mejor con un fin del final de los tiempos y una promesa después de la vida, ¿no? Sino que ver hacia el futuro como cada amanecer, un nuevo renacimiento, ¿no? No sé cómo lo veas, me gustaría comentarte lo siguiente. Para poder ser libres, tendríamos primeramente que observar qué nos esclaviza, darnos cuenta qué es aquello que no nos permite ser libres. Y regresando nuevamente a la propuesta de Jesús, el Evangelio nos permite ser humanos, el Evangelio nos humaniza. No sé si en algún momento hayas escuchado esto, pero a veces en la iglesia cristiana se cree que uno es humano, pero la gran meta, la plenitud de uno como persona es llegar a ser un buen cristiano. Y creo que eso nos puede esclavizar. ¿Y a qué me refiero? Que Jesús nos presenta algo al revés. Nosotros tenemos que abrazar el cristianismo. Quiero aclarar que Jesús naturalmente no propuso nunca ninguna religión, pero cuando hablo de cristianismo me refiero a vivir el evangelio, ¿no? En el mejor de los sentidos. Vivir el evangelio, ser cristianos, imitadores de Jesús, para poder llegar a ser verdaderamente humanos. Y algo que creo que se nos ha olvidado es esa realidad. Por ejemplo, ¿qué significa salvación? El Evangelio nos habla de salvación. ¿Qué significa que Dios nos ha salvado? ¿De qué nos ha salvado? Si yo digo nos ha salvado, pero mi religión me esclaviza, digo me ha salvado, pero mi comprensión de Dios me esclaviza, no realmente, no estoy viviendo ese Evangelio. Recuerdo que cuando tuve la gran oportunidad y la gran bendición de conocer la iglesia y que la iglesia me abrazara, recuerdo que tuve la experiencia de conocer otras expresiones del cristianismo, pero en esas expresiones lo que conocí realmente, pues a lo mejor con mi forma de ver muy limitada, pues me decepcionó. Cuando conozco ahora a la iglesia a la cual en este momento sirvo y de donde ahorita soy pastor, recuerdo que la forma en como yo ingresé fue por una familia que en todo momento fueron muy cálidos, fueron muy cariñosos, que nunca hicieron un ejercicio de proselitismo, de atacar mis creencias. No, lo que hicieron fue simplemente ser amigos. Fueron amigos, fueron una amistad sincera, abrazaron. Y eso a mí me llamó mucho la atención. Ellos me invitaban, por ejemplo, a ir a comer, me invitaban a sus reuniones familiares. Y a mí me llamaba la atención porque yo decía, pero ¿por qué me invitan siendo que yo no soy nada de ellos, ¿no? Y esa sinceridad, ser genuinos, me llamó mucho la atención. Y te puedo comentar, Esteban, que nunca a lo mejor me dieron una cátedra, nunca me dieron una enseñanza sobre ciertas doctrinas y demás, ¿no? Nunca fue así. Su vivencia fue lo que a mí más me enseñó. ¿Y por qué te comento esto? Porque creo que ser creyentes, ser cristianos, creer en el Evangelio, nos tiene que llevar a una verdadera renovación. Y bueno, ¿qué nos presenta el Evangelio? El Evangelio nos presenta ser una nueva humanidad y yo realmente creo en ello. Creo en la renovación, creo en este proceso de volver a nacer porque lo he visto, porque Dios me ha permitido vivirlo. Entonces,
nosotros como iglesia debemos de dejar de pelearnos con ciertas ideas y comprensiones como esta es la verdad, yo vivo y poseo la verdad, sino hacer lo que Jesús hacía, ¿no? Es sentarnos a la mesa, dialogar y conectar con el ser humano, conectar con la persona, hablar con la persona. Y Jesús en el Evangelio, o en los Evangelios, lo que nosotros vemos con él es sentarse a la mesa, es ir a sanar a las personas, acercarse a las circunstancias reales de las personas, darles salud, darles vida, transformar sus pensamientos, sus comprensiones. Creo que si nosotros nos permitimos vivir un evangelio así, de humano, así, de real, podemos sin duda todavía dar un mensaje eficiente, real, a las generaciones de ahorita. Y es que creo que es precisamente este Jesús el que causó incomodidad en su tiempo y lo sigue causando hoy en día, ¿no? ¿Por qué? Porque mencionabas tú el concepto de las mesas, ¿no? Lucas se encarga de describirnos bien esas 7 mesas, ¿no? A la perfección. Esas 7 mesas en las que quizá a la vista del lector tradicional dices, uy, Jesús, yo no hubiera tomado la decisión de sentarme ahí, ¿no? Uh-huh. Pero Jesús se sienta. Y al sentarse, presenta tan solo con su presencia y describe a la perfección, no únicamente lo que es el evangelio, sino incluso cuál es la imagen de Dios. Y esa imagen de Dios desbarata concepciones que se tenían en aquel entonces y que yo estoy seguro que al aterrizarlas en nuestro contexto, en nuestra realidad, evidentemente desbarataría muchas concepciones que tenemos hoy en día sobre lo que es Dios, ¿no? Y sobre lo que es el evangelio, evidentemente. Entonces, creo que esta propuesta igual de ver a Jesús desde la perspectiva del que propone un acercamiento a la humanidad, igual es bastante disruptiva para su tiempo. Yo leía por ahí que Jesús básicamente radica el asco, ¿no? Y el concepto iba en que a todas las personas que Jesús toca eran personas intocables para su tiempo, ¿no? Eran personas, los enfermos, la mujer con flujo, el extranjero, etcétera, ¿no? Y Jesús, al tocarlas, personas a las que se les tenía repudio en aquel entonces, Jesús básicamente desbarata el asco. Hoy en día nosotros, creo que también desde esta perspectiva, estamos llamados precisamente a lo que tú decías. Jesús invita a acercarte al necesitado, a acercarte al que nadie se acerca, inclusive a actuar prioritariamente a quien sabes que no te lo va a devolver. Y ese es el rasgo peculiar de Jesús en su evangelio. Un evangelio basado en el amor, que es disruptivo ayer, pero que si lo traes hoy en día sigue siendo igual o hasta más disruptivo debido a la carga de 2000 años que le hemos aumentado al evangelio, ¿no? Sí, sin duda. Tú comentabas y pones en la mesa las situaciones sociales en las cuales nos encontramos. Hablar de redes sociales sin duda ya es un tema muy conocido por todos, pero si todos, por ejemplo, hablando de esta realidad, todos tenemos redes sociales, no sé cuántos amigos tengas en Facebook. Yo, por ejemplo, según Facebook tengo varios. En la práctica no los trato, en la práctica realmente no tengo como que una conversación cercana a ellos. Entonces, hablemos, por ejemplo, de que estamos en una era donde mucho es ficticio, son apariencias. Algo que se ha comentado en nuestra actualidad es que hay mucha indiferencia. Ves las noticias, lo que se publica en diferentes momentos, ya no estamos acostumbrando a tanta maldad, a que sea normal, por ejemplo, antes de la pandemia y durante la pandemia, el robo de combustible era algo tan común, el asalto, la violencia que se está viendo con las mujeres, que son situaciones que no nos tendrían por qué no sentir nada. Y a mí me preocupa cuando como sociedad ya vemos todo eso, todo lo que está aconteciendo, vivimos de acuerdo a lo que el mundo propone y no nos incomoda. Entonces, al punto al cual voy es que Jesús siempre nos lleva a tocar la situación del ser humano, nos permite acercarnos. Y algo que creo que sin duda como iglesia tenemos que fomentar mucho es el acercamiento los unos con los otros, el poder tocar las situaciones del que es invisible, del que nadie quiere hablar ni poderse acercar. Entonces, creo que estas mesas de diálogo nos van a permitir sin duda reflexionar, pero no solamente ver los problemas y a las personas como un objeto de estudio, sino realmente ver ahí la oportunidad de que el evangelio pueda ser una realidad.
Y, por ejemplo, yo me ponía a pensar también, al momento de preparar el espacio, en qué Jesús es el que normalmente citamos en nuestros temas. Y normalmente, digamos que no es por señalar, ¿verdad? Pero creo que al que más se cita es al que ya venció la muerte, Sí. al que ya triunfó, al que te dice, yo estoy contigo hasta el fin de los tiempos. Claro. Pero cuando entramos en la parte del Jesús que fue tentado, al Jesús que pasó por un proceso de deconstrucción en su fe, al punto de llegarse él a posicionar ante la tentación y de superar la tentación y llegar al bautismo, y posteriormente todo el discipulado que crea con los suyos, nos damos cuenta de que Jesús en su ministerio llegó también a experimentar situaciones quizá hasta más rudas de las que nosotros hemos evidentemente llegado a experimentar. Y creo que nos da miedo acercarnos a ese Jesús. ¿Por qué? Porque ese Jesús todavía no ha triunfado. Y evidentemente me es más fácil y más cómodo citar algo que no me exige, algo que sí me exige. El visitar al Jesús que caminó es decirme a mí mismo, así tengo que caminar, ¿no? Claro. Sí, algo que a mí también me llama mucho la atención de lo que comentas es que en la iglesia se predica más el Cristo glorificado. Y ojo, no estoy diciendo que no, ¿verdad? Sí, claro. Pero a lo que me refiero es que si se tiene la oportunidad de investigar o visitar, creo que para nosotros va a ser más fácil investigar las catedrales donde supuestamente descansan los restos de los discípulos, de los apóstoles de la primera generación. Vamos a encontrar estatuas gigantes de ellos, vamos a encontrar templos gigantescos. Se habla de Jesús desde la perspectiva de la divinidad. Y yo creo que predicar un Jesús así es peligroso, porque lo has dicho bien, se nos olvida la parte humana. Y creo que algo que tenemos nosotros que predicar y que tenemos que cuidar mucho es la humanidad de Jesús. La humanidad de Jesús nos permite acercarnos realmente y comprender lo que los evangelios nos proponen. Muchas veces se predica, yo he escuchado en escuelitas que creo que no lo hacen con esa intención, pero escuelitas para niños, las maestras enseñan a un Jesús héroe, y Jesús es todo menos héroe. Jesús realmente es un antihéroe si queremos realmente ver la situación. Jesús, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos nunca la tuvo fácil. Las situaciones, por ejemplo, se le iban de las manos. No fue bien aceptado por las personas, por el contrario, fue rechazado. Su propia familia, por ejemplo, se avergonzó de él y iban por él para llevarlo a su casa porque estaban en contra de que estuviera diciendo muchas cosas, lo creían loco. Jesús no la tuvo fácil, y en el momento más crítico de su ministerio es abandonado, se queda solo. Entonces, cuando nosotros nos permitimos ver la humanidad de Jesús, podemos ver nuestra propia humanidad, hacer las paces con nuestra humanidad. Y en la iglesia se pone por encima las situaciones, lo repito, de la divinidad. Entonces, todo lo que se parezca a la divinidad es lo que se va a ver bien. Por lo tanto, pues muchos de los creyentes van a quedar en una situación nada favorable, van a quedar completamente relegados. Y vamos a vivir en una situación, una religión que nos exige mucho, pero aporta poco. Nos exige y nos culpa de muchas cosas, pero no nos da libertad. Y eso sí tendríamos también que analizarlo. Y es un concepto que el propio Jesús en su tiempo a los religiosos de su tiempo les juzga, ¿no? Les dice, hacen del concepto de Dios algo imposible de llevar, algo imposible de poner en las manos de aquellos que lo están recibiendo. Y creo que, bien lo acabas de decir, creo que en algunos momentos, sin buscarlo, pasa. Y creo que, volviendo al punto quizá con el que detonamos ya la conversación, algo que nos puede ayudar a evitar llegar a ese punto es siempre tener la mirada en Cristo. Sí. Vemos a un Jesús que dice, ok, te sientes cargado, yo te ayudo a llevar la carga. Ok, sientes que no puedes, te haces más fuerte en mi nombre. Crees que no te va a poder conceder algo Dios, pídelo en mi nombre. Entonces vemos a un Jesús intercesor siempre, a un Jesús que te dice, pon atención en mí, que yo soy el medio, yo soy el camino, yo soy la vida, en mí encuentras las respuestas, ¿no? Y creo que en este tiempo que estamos tan ávidos de respuestas,
Jesús es la respuesta, ¿no? Claro, bueno, y yo creo que llegar a esa conclusión de que Jesús es la respuesta, tendríamos que hacer un largo recorrido sobre la persona de Jesús, sobre lo que los evangelios nos plantean. Pero a mí me gustaría comentar algo brevemente. Para empezar, yo creo que tener un concepto o una imagen de Dios, para empezar, aunque creo que es inevitable, es peligroso. ¿Y a qué me refiero? Una característica propia de Jesús es que es trascendente. Y eso nos dice mucho. ¿Y qué significa? Que lo que es trascendente no puede ser pensable. Claro. No se puede pensar, no se puede razonar. Es un punto muy importante. Entonces, si Dios no puede ser razonado, el concepto que tengamos de Él es peligroso porque ya estamos haciéndonos una imagen o un concepto de Dios. Y si tenemos un concepto de Dios, por lo tanto, eso que pensamos, ese concepto no puede ser Dios, porque Dios no puede ser conceptualizado. ¿A qué voy con todo esto? Jesús es la encarnación de ese Dios trascendente. Dios se hace inmanente en este plano terrenal, se hace terreno. ¿Qué quiere decir? Que la única forma en como nosotros podemos llegar a acercarnos verdaderamente a Dios solamente es por medio de Jesús. Y es lo que tú acabas de decir, Jesús es la gran respuesta, claro, porque la única forma de poder comprender y entender a Dios solamente es por medio de Jesús. No hay otra forma, no hay otra alternativa. Y justamente lo que Jesús hace no nos enseña, por ejemplo, misterios de divinidad. Él lo que nos enseña es a humanizarnos, nos enseña a ser humanos. ¿Y de qué forma? Ser humanos con los humanos. Y nuevamente, si nuestra fe, nuestra manera de vivir, nuestra comprensión que tenemos, no nos lleva a ser humanos, a romper con barreras, con ideas, a acercarnos, a vivir las adversidades que nos pone la propia vida, significa que lo que tenemos por fe es algo que realmente nos está esclavizando, lo que tú comentabas, nos está esclavizando, no nos permite realmente ser plenos. Sí, las comprensiones que tenemos lo que buscan es solamente darnos tranquilidad y no permitirnos cuestionar lo que creemos, nos tendríamos que preocupar, porque creo que un creyente responsable cuestiona lo que cree, un creyente responsable tiene que poner en práctica su fe, tiene que acercarse y ser más humano. Entonces, como iglesia debemos de dejar de mirar hacia el cielo buscando a Dios y tenemos que empezar a buscarlo en nuestro prójimo, en la familia, en la sociedad, porque sin duda ahí lo vamos a encontrar. Hay una interpretación que, bueno, no es un razonamiento sobre esta aseveración que se dio más que nada en el tiempo de la Ilustración, sobre que Dios no existe, ¿no? Claro. Y veía yo una contrapropuesta a esta expresión, y es que evidentemente Dios no llega a existir porque mi pensamiento no lo puede describir, pero quien lo puede describir es Cristo. Cristo es la imagen de aquello que es indefinible. Claro. Cristo describe a la perfección a Dios, y creo que una vez que nosotros aprendemos a verlo así, nos damos cuenta entonces por qué existen estos dos polos tan marcados entre los que de una manera tan intensa dicen conocer a Dios y los que del otro lado le rechazan. También creo que algo que hace Jesús en su tiempo es que llega a interpretar sí lo que hasta su tiempo se había dicho que era Dios, y algo que no decimos mucho es que la interpretación de Jesús sobre lo que realmente es la fe es quizá todo lo contrario a algo que tenga que ver con lo intelectual. Para Jesús la verdadera interpretación es la acción, es llevar a la acción lo que dices creer, lo que has comprendido, lo que te ha llevado a un nivel más alto sobre los que quizá están cómodos en no exigirse un poquito más. Entonces creo que esa misma reflexión la podemos traer a nuestro tiempo y decirnos cuántas instituciones, cuántas organizaciones, cuántos creyentes en el mundo hay respecto a la fe cristiana, pero cuántos han llegado a la interpretación correcta. ¿Y cuál es la interpretación correcta? Hacia la acción, ¿no? ¿Cuántos han llegado ahí? Nosotros estamos en medio de ese número. ¿Queremos llegar a ese número o nos queremos quedar en la cómoda de decir, aquí estoy bien, ¿no? Claro. Muy bien. A mí me gustaría leer algo que encontramos en el Evangelio de Juan, que es
el capítulo 1, verso 18. Dice, nadie jamás ha visto a Dios, pero el Hijo, el único, Él mismo es Dios y está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. A mí me gusta mucho lo que Juan comenta porque él deja clarísimo que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento es una sombra, es un arquetipo, vamos a llamarle así, de lo que era el tipo, ¿no? De lo que iba a venir. Y deja clarísimo que nadie, ningún personaje bíblico, por ejemplo, pudo realmente ver a Dios. Y el único que lo ha podido ver es el Hijo. Pero aparte no solamente lo ha visto, sino que Él lo revela. Jesús es revelación, es verbo, comunica siempre a Dios. Entonces, regresando a lo que comentabas, algo que sin duda como creyentes tenemos que tener es esta sencillez y humildad cuando hablemos de Jesús, comprender que estamos en ese proceso de conocerlo. Claro. El Evangelio de Marcos inicia mencionando que Jesús da inicio a su ministerio en Galilea y al final de la historia el joven vestido de blanco que aparece en la tumba le dice a las mujeres que lleven un mensaje a los hombres, ¿no? Y es que el maestro, en este caso Jesús, los va a ver, los va a encontrar todos en Galilea. Acercarnos a la palabra y acercarnos a Jesús es esta experiencia de volver a conocerlo, de aprender de Él cómo ser nueva persona, nueva humanidad y aprender a caminar con Él, aprender a ir con las personas, el que tiene necesidad, el menos favorecido, y hacer todo este camino y regresar nuevamente a Galilea, que es regresar nuevamente a este descubrimiento y llamado, a este momento en el cual volvemos a aprender de Jesús. Y me encanta cómo lo presenta Marcos porque es un círculo, vamos a llamarle así, que es un proceso que dura toda la vida. Toda la vida tenemos que regresar nuevamente a conocer a Jesús, pero es por medio de la práctica, no es por medio solamente de la teoría, sino realmente conocer a Jesús por medio de nuestra vida. Y esto que dices creo que igual nos da pie a ponernos en perspectiva de que el llamado de Jesús es séanme testigos, es decir, compartan lo que han conocido con los que no me han tenido la oportunidad de conocerme. Y creo que aún con el paso del tiempo, aún con el paso de los años, nosotros que decimos haber tenido ya un contacto, un acercamiento con Jesús y con Dios, también existe una población importante que quizá no se ha dado la oportunidad, porque existe el caso de decir, no quiero tener nada que ver con Dios, no quiero tener nada que ver con Jesús, no quiero saber nada de la iglesia, no me hables de la Biblia. Pero creo que esa misma población está abierta a ver por medio de tus actos lo que dices profesar. En nuestro tiempo ya no basta quizá con hacer esta dinámica que se hacía antes de presentar a Jesús yendo a las calles y trayendo que la Biblia, que los folletos, algo que se siga haciendo es respetable, pero creo que hoy en día la misma sociedad te exige sé coherente, muéstrame por medio de tus actos a Jesús. Y eso te lo traigo porque creo que precisamente en Lucas habla en esta entrada triunfal que tiene Jesús en Jerusalén. Los discípulos dicen, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y se enojan, ¿no?, los religiosos de su tiempo y le dicen, oye, ¿sabes qué? Diles que guarden silencio. Y la expresión de Jesús es, ¿no se dan cuenta que si yo les digo que no lo hagan, las piedras hablarán? Y hoy creo que nosotros, en nuestro tiempo, igual por medio de formas actualizadas, quizá más cercanas a nuestro tiempo, podemos acercar a Jesús y podemos, evidentemente en forma metafórica, seguir haciendo que las piedras no hablen, ¿no? No sé cómo lo veas, me gustaría ponerlo en la mesa y también cómo lo visualizas. A veces el acercarse, no sé, a ciertas personas, yo lo he visto, por ejemplo, cuando alguien quiere evangelizar. Vamos a suponer que yo soy el creyente que va a evangelizar y tú, Esteban, eres la persona a la cual tengo que llevar el evangelio. ¿Ok? Mira, yo lo que he visto es lo siguiente, que cuando la persona se acerca está asumiendo
que tú no sabes nada de Dios, está asumiendo que tú estás mal y yo estoy bien, que yo soy de alguna manera quien te va a salvar y que tú tienes que estar agradecido por eso. Cuando nos acercamos a evangelizar desde esta postura, no sé cómo lo veas, pero yo lo veo de una manera muy, pues muy perversa, porque acercarme y verte a ti como una persona que no sabes nada y que yo soy el que te tiene que rescatar, se me hace muy peligroso. En los evangelios vamos a encontrar relatos en donde, por ejemplo, el samaritano, que lo conocemos como el buen samaritano, justamente el que da evidencia de conocer o tener más de Dios en su vida que los personajes religiosos que le anteceden, es él. En la Biblia también vamos a encontrar diferentes personajes que dan mayor testimonio todavía por encima de los discípulos, por encima de los fariseos, por encima de los escribas, de los sacerdotes. Entonces, creo que nuestra forma de poder presentar el Evangelio aquí y ahorita es, como lo acabas de decir, con una práctica real, pero ¿qué significa la práctica real? ¿Qué significa llevarlo a acciones? Para empezar, creo que tenemos que aceptar que hay personas que no van a estar abiertas al Evangelio y eso Claro. hay que respetarlo. Sí, claro. Que el creyente puede dialogar, que puede convivir con personas que no sean cristianas, con personas que vengan de diferentes expresiones cristianas y poder ser humanos con humanos. Ya no presentarnos desde una bandera, presentarnos desde yo tengo la razón y tú no, porque lo hemos dicho nuevamente. Lo que nosotros sabemos de Dios es algo limitado, pero yo lo que sí puedo comprender es lo que Jesús hizo con la sociedad, con las personas. Bueno, me quedo con eso. No voy a presentar una bandera a una institución, sino voy a presentar un proyecto de vida, que al final el Evangelio a eso nos lleva, a un proyecto de vida, no a una religión, no a una ideología, no a una filosofía, sino a un proyecto de vida. Y creo que sin duda nosotros primeramente tenemos que creer lo que estamos hablando, tenemos que creerlo. ¿Y cómo nos demostramos que creemos? Cuando realmente vivimos. No nos peleamos con nada, no nos pesa, no atacamos a nadie, sino realmente podemos compartir de esto que sin duda sabemos que es una gran dicha, una gran bendición, una gran oportunidad para ser diferentes. Inclusive nos podemos encontrar con un Jesús que no le incomoda la diversidad de pensamiento, ¿no? Vemos un Jesús que cuando sus discípulos dicen, ¿sabes qué? Impídeles a ellos hablar, hacer buenas obras, porque no están con nosotros. Vemos un Jesús que hasta es ciertamente como medio intermediario, ¿no? Como de, déjalos, están haciendo el bien. Claro. Si no son en contra de nosotros, están a favor nuestro, ¿no? Entonces, creo que mirar desde esa perspectiva la fe aligera mucho. Sí, claro. Bueno, lo acabas de comentar. Muchas veces lo que tenemos que hacer es, cuando abrimos una mesa, no sentarnos asumiendo que tenemos ya la verdad, porque de lo contrario, en lugar de tener un diálogo, se convierte en un monólogo. Claro. Y creo que a veces el cristianismo está lleno de muchos monólogos y eso también es peligroso, ¿no? Entonces tenemos que aprender a dialogar con diferentes comprensiones, con diferentes formas de pensamiento. Y creo que en esta ocasión platicamos nosotros dos, pero podemos nosotros tener la experiencia de platicar con diferentes personas y escucharlos, saber qué es lo que piensan, ¿no? Cómo observan esto. Y volvemos a este punto, no es que tengamos la respuesta ahorita, ¿verdad? Claro. Pero ¿cuáles podrían ser alternativas para hacerlo de una manera en la que el mensaje de Jesús, yendo con un no o sí creyente, sea bien recibido? Fíjate que quiero regresar nuevamente a lo que te comenté hace un momento, cuando conocí esta expresión de la fe, cuando tuve la oportunidad de abrazar el Evangelio en esta iglesia, fue por medio de personas que fueron genuinas, que no buscaron aparentar nada, que fueron verdaderas. ¿Y a qué voy con ello? Puede ser que, y lo comento porque en algún momento tuve ciertas amistades que no tienen nada que ver, sin duda, con la fe, por el contrario, tenían a lo mejor ciertas
actividades ilícitas y situaciones fuera del orden. A lo mejor yo no voy a hacer que ellos cambien, y eso lo tengo que tener claro. No tengo que buscar cambiar a las personas. Pero lo que sí puedo llegar a hacer y puedo garantizar es que esa persona, hombre o mujer, que se dedican a situaciones nada sanas en la vida, sepan que existe un vecino, que existe un amigo, que cuando ellos lo necesiten pueden platicar, que cuando ellos requieran el apoyo genuino, que cuando requieran un consejo sano, se puedan acercar. Y yo creo que el mundo requiere eso, saber que dentro del sistema de policías existe uno en el cual pueden confiar, que hay abogados que realmente van a cuidar la humanidad, van a cuidar la libertad, van a cuidar la vida, médicos que van a realmente hacer su función. Entonces yo creo que el mundo requiere personas genuinas de verdad, que uno pueda confiar. Y yo creo que también nosotros necesitamos un buen amigo, una buena amiga, un compañero con quien platicar. Y si el creyente, si nosotros como cristianos estamos ahí cuando la persona lo necesita, vamos a cambiar sin duda, vamos a hacer un acto que la persona requiere, y eso sin duda también se le puede llamar salvación. Cuando una madre de casa está preocupada por sus hijos y les tiene que llevar alimento, y de pronto el vecino o la vecina lleva comida, algo a lo mejor muy elemental, creo que el acto más espiritual en ese momento es un pedazo de pan, es compartir la comida. Entonces, no creo que en este momento como iglesia, como cristianismo, vayamos a ganar, que tampoco debería ser como que esa la intención, a partir de discursos, sino realmente a partir de acciones que realmente sean salvíficas. Salvar, entendiendo que nosotros somos instrumento de Dios, salvar de esa forma, ¿no? Poder comunicar esa salvación real con acciones prácticas cotidianas a la sociedad, a las personas. Sí, claro. Entonces, para hacer una como recapitulación de todo lo que hemos hablado, la mejor manera de presentar a Jesús es por medio de lo que yo soy, es por medio de lo que Cristo ha hecho en mí, es por medio de la transformación que he sufrido, tanto en mi vida personal como de aquellos que están alrededor de mí, y el impacto positivo que he tenido, ¿no? Entonces, hay posturas también que dicen, no, es que qué sencillo es decir que por medio de tu vida, ¿no? Pero creo que la respuesta, que quizá estamos en un consenso más cercano, es por medio de lo que soy y por medio de lo que hago, el impacto que tengo en las personas. Y decíamos al inicio, Isra, que gracias a Dios este tiempo de dudas, de generación de preguntas, pocas certezas, lo que provoca es que personas como nosotros, que creen en Jesús, que tienen su propia percepción sobre Dios, tomen iniciativa de hablar de Él, de una manera no irritante, no amenazante, sino de una forma amigable, de una forma en la que se comprenda con todos sus matices lo que Jesús vino a predicar, que es el amor a las personas, todas por igual, sin distinguir a unos sobre otros, sino el amor a todos los demás. Entonces, yo te quiero agradecer, Isra, por haber aceptado la invitación. Creo que sin duda alguna ha sido de gran bendición. Vas a quedar en nuestro recuerdo ahora sí que para siempre, porque fuiste nuestro padrino de inicio. Estamos comenzando como tal este proyecto, en el cual lo único que buscamos es acercar a Jesús a quizá oídos que ya lo han escuchado, que se tomen el tiempo de escuchar una perspectiva distinta sobre Jesús, pero también a quien no ha tenido el interés o a quien no ha querido seguir a Jesús, que quizá llegue de rebote a un video de estos, que llegue a escucharnos, y también, ¿por qué no?, a los que ya creemos, sí, que se den el tiempo de darle clic a este video, a escucharlo y a decir, hoy, mira, no lo había considerado así. Entonces, nuevamente te quiero agradecer, te agradezco a nombre de todos los que estamos aquí, a nombre Claro. de Saúl, de Gaby, de Gadi, de Suri, que has aceptado esta invitación, porque
creo que nos inspiras también a seguir adelante. Entonces, no sé, amigo, si quieras dar una conclusión también para que vayamos cerrando y pues igual algunas palabras extras, no sé. Sí, claro. Primeramente también agradecerte y también, chicos, gracias por la invitación. Deseo que Dios siga bendiciendo en gran manera este proyecto y que sea de gran ayuda para las personas que lo necesitan, porque sin duda van a haber personas que pueda ser de gran beneficio. Y sí, termino con una experiencia muy personal. Creo que a lo que me permitió realmente abrazar el Evangelio y creer en la iglesia fue lo que vi en las personas que en su primer momento conocí. Creo que no requerimos a veces tener gran profundidad sobre ciertos conceptos y demás, sino lo que podemos llegar a comprender, poderlo llegar a vivir. Creo que cuando nuestra doctrina, cuando nuestro pensamiento, nuestra enseñanza no le puede ser de beneficio a un niño, no le puede ser de beneficio a las mujeres que sin duda ahorita requieren el gran apoyo de la iglesia y que no calle la iglesia, cuando nuestra doctrina no nos lleva a nada sino solamente a ser soberbios, tenemos que cambiar nuestra forma de ver a Dios y de ver a Jesús. Entonces la palabra nos tiene que llevar a ser plenos, nos tiene que permitir realmente disfrutar la vida. Y te puedo decir algo, y se lo he comentado a algunos hermanos últimamente, en este momento de mi vida he experimentado este sentir de la plenitud. Me siento realmente pleno, me siento tranquilo, me siento en paz. Y sin duda ha sido mucho el que Dios me permita trabajar en su obra, me permita servirle. Estar en la iglesia no es fácil, es un desafío, pero lo puedo decir, realmente el camino es Jesús, nos permite ser diferentes y le agradezco mucho a Dios. Y si tuviera yo que volver a vivir las experiencias difíciles para poder abrazar la palabra, sin duda las volvería a vivir, porque lo que mejor me ha pasado en la vida, en el mundo, es conocer el Evangelio. Amén. Yo creo que igual nosotros formamos parte de una familia hermosa que no se limita a una organización o institución, claro, sino a todos aquellos que han decidido creer en Jesús. Entonces, nuevamente, muchas gracias, amigo. Igual nada más para cierre, este espacio no es de personas que lo saben todo. Este espacio es de personas que también seguimos aprendiendo, pero de lo aprendido compartimos, para que todo aquel que tenga Dios entre sus planes, que conozca a su Hijo, que conozca el Evangelio, la buena noticia, pueda acercarse por medio de lo que nosotros ya hemos disfrutado. Entonces, muchas gracias por haberle dado clic a nuestro primer podcast. Esperen más contenido, vamos a estar subiendo por ahí. Y nuevamente, muchas gracias. Dios los bendiga. Hasta pronto.